Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Un gusto tenerlos nuevamente en un live. Y el live del día de hoy tenemos a un invitado, que es una persona, creo yo, que tiene bastante experiencia en el rubro, pero sobre todo es una persona muy hábil. Considero que estudia bastante los mercados y sobre todo siempre está a la altura de las nuevas tendencias. Entonces, considero que en este live tenemos que hacer tres cosas. Número uno, aprender. Número dos, preguntar. Y número tres, expandir un poco nuestras mentes, porque sin duda alguna, en este mundo que ahorita es distinto, en este mundo que ahorita ha cambiado el rubro inmobiliario de cierta forma muy rápido, también nos ha permitido darnos cuenta realmente en base a qué estamos. Y quiero presentar a esta persona diciendo que es una persona, considero yo, que aparte de que es gerente comercial de una inmobiliaria muy antigua, que de por sí ya es muy conocida en Perú, es una persona muy hábil, muy inteligente y que sobre todo creo yo que tenemos una oportunidad de cultivar nuestro cerebro con tantas experiencias que le dio. Yo siempre, cada vez que lo veo en persona, bueno, ahora de menor online, siempre aprendo cosas de él y estoy seguro que hoy día no va a ser la excepción, así que lo vamos a presentar. Ahorita mismo lo vemos. A ver, ahí está. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, preséntate por favor, Alfredo Romero, para toda la gente que nos va a ver, para que sepan un poco más de ti. Perfecto. Me llamo Alfredo Romero, soy gerente comercial de Alfredo Graf y Asociados, tengo 15 años en el mercado inmobiliario. Eh, ya no puedo utilizar apasionado, ni emprendedor, ni impacto, persona de impacto, porque ya están tomadas las palabras. Pero, mira, a mí el tema inmobiliario me capturó desde que inicié y no he querido salir, me ha gustado mucho. Lo que sí he hecho es complementar mi experiencia con un poco de aprendizaje, no solamente en la práctica, sino también de conocimiento, que es lo que hemos estado en muchos chats y antes conversando directamente contigo, debatiendo sobre áreas de conocimiento distintas, ¿no? Porque el agente inmobiliario tiene que tener mucho conocimiento, ¿no? Y estar preparado para sentarse con cualquiera y debatir y hablar y aprender. Claro, y bueno, Alfredo, dijiste algo importante, ¿no? Que tienes 15 años. Y en tus 15 años de experiencia, a cómo está el mercado actualmente, ¿tú crees que tiene punto de comparación o es algo totalmente nuevo? Mira, las cosas han cambiado bastante. Creo que yo te lo dije en algún momento, si no te lo vuelvo a repetir. Yo cuando entré a trabajar en Graph, me acuerdo que me decían, habla poco por teléfono, porque eh, la línea de teléfono cuesta, ¿no? Ya, ahora la línea de teléfono no te cuesta y lo que te cuesta es el paquete de datos. Es más, en los últimos, y no es por hacerle cherry a las empresas de telecomunicación, pero ya te están dando paquetes ilimitados de internet también, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado mucho. Yo creo que estamos viendo que el crecimiento, no solamente en el mercado inmobiliario, sino en general, se está dando de forma muy acelerada, ¿no? Este tema de agilidad, este tema de hacer las cosas aplicando, apalancándote de la tecnología, hace de que las cosas cada vez sean o tengan un factor de crecimiento aún más, más rápido, ¿no? Y eso no lo veías en el 2007 cuando yo estaba trabajando en Graph, ¿no? O sea, las cosas se veían ser más lentas, era aviso clasificado, ¿no? Hace 5 años se dejó de publicar avisos clasificados y solamente es internet. Y yo creo que Claro. eso es factores que se van viendo, ¿no? La ¿Y tú gente, crees y sí. Alfredo, perdón que te corte, pero tú crees que, ponte, hace 15 años, a comparación de ahorita, hace 15 años tú crees que era viable vender propiedades en un mes? Eh, mira, es que yo creo que en cualquier época depende mucho también la habilidad del agente inmobiliario, ¿no? Era mucho más rápido. Yo creo que si las condiciones y los factores te daban, sí, el arte de vender está desde hace muchos años atrás. Y eso no es un tema tecnológico, es un tema de entre ciencia y arte, ¿no? Es la mezcla entre el conocimiento y la habilidad de las personas, ¿no? Que lo va ganando a lo largo del tiempo. Entonces, no necesariamente
ahora es más fácil vender. Yo creo que no, yo creo que depende mucho de la habilidad del asesor, que tenga dotes de empatía con las personas, ¿no? Entonces, Claro, yo creo que eso claro. no ha cambiado mucho, ¿no? Lo que sí hay más técnica, ¿no? Es más nominal, ¿no? Hay más conceptos. Claro, de por sí, ahora, gracias al internet, hasta puedes segmentar. Antes, me imagino que con el periódico, con fe, ¿no? Que te vea la persona, tu público objetivo, Sí, ¿no? pues. Es más, con periódico, con tu blog de notas, con tu periódico y tu hoja de cálculo, ¿no? Con tu periódico y tu Claro. nube ahora, ¿no? Pero ya no hay periódico, se eliminó el periódico, ya todo es internet y tienes una data muy rica y no solamente es una data de características de propiedad, sino data específica sobre hábitos de clientes. Entonces, el concepto de Big Data o Big Data se vuelve más relevante cada vez más, ¿no? Y eso es algo que siempre hemos conversado los dos. Las empresas son empresas, las empresas que generan crecimientos disruptivos son las empresas que manejan la información. Entonces, empresas de información son las que controlan el mercado, porque te ayudan a hacer más predictible los comportamientos del consumidor. Y es al quien te enfocas, ¿no? Finalmente. Claro. Y bueno, y Alfredo, y antes de hablar de este tema de cómo apalancarnos frente a la crisis, tú sabes que hoy día salió una noticia de Avi. Así que quiero que el vicepresidente de Avi diga la noticia, por favor. ¿Qué pasó hoy día? Hoy día salió la resolución, no sé si es la 110, que es la ampliación de, de la segunda fase. Dentro de la segunda fase está la 6820 y 6810, que son actividades inmobiliarias con remuneración y actividades inmobiliarias con venta propia. Eso quiere decir que los inmobiliarios, los constructores que tienen proyectos inmobiliarios van a poder vender, que es la 6810, y nosotros que estamos en la 6820, que trabajamos con remuneración, sobre las actividades de venta inmobiliarias, vamos a poder empezar a elaborar. Según lo que dice ahí, decía 22 de junio, o sea, quiere decir la próxima semana. Pero no solamente es que tú salgas, sino que tengas lo beneficioso de tener una empresa chica, aplicando la ley de Ricardo Reate con la inmobiliaria boutique, es que si tienes poco personal, no vas a necesitar de protocolos muy elaborados. Menos de 10 personas vas a poder operar. A diferencia de una empresa grande, de repente por encima de 20, en este caso Graph tiene 30 colaboradores, las cosas van a ser distintas. Tengo que tener protocolos, el grado de responsabilidad del broker es distinto, ¿no? Tienes que cuidar mucho que tu personal cumpla con los requerimientos del MINSA, del Ministerio de Vivienda, del SUNAFIL, de todos los aparatos reguladores del gobierno, ¿no? Entonces, se Claro, vuelve un poquito más complicado, pero claro, nada que no se pueda en hacer. este caso, y en este caso, bueno, yo conozco la casa de Alfredo Graf, que es muy chévere. Y en este caso, en la casa de Alfredo Graf, ¿están pensando ya operarlo o todavía piensan trabajar sabiendo que los agentes pueden salir, que trabajan de manera remota? ¿Cómo han pensado plantearlo? Mira, ese es un debate que hemos tenido y justo ya tuvimos una reunión, no te puedo contar la historia, pero completa, pero Graph es una empresa tradicional que tiene 29 años en el mercado. Justo vamos a celebrar el aniversario de la empresa con el Día del Padre. Ah, mira, qué Eh, bueno. Cumplimos 29 años y lo curioso de todo este tema es que así como tiene 29 años, la mayoría de agentes inmobiliarios, como dice Hugo Eliezer, los top sellers, los que te hacen el negocio, los que te dan volumen de ventas, tienen muchos años en la empresa y tienen sus añitos, pues, ¿no? Esa es la generación baby boomer. Entonces, ellos están dentro de ese grupo de riesgo o están muy cercanos al grupo de riesgo, entonces a tu Maradona no lo vas a poner en la banca, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer para que esas personas empiecen a repartir el balón y empiecen a meter gol a través de otras personas. Entonces, hay todo un análisis que se tiene que hacer y en función a la oficina, ya de por sí, al decirte eso, te estoy diciendo que no solamente la mitad del personal, si de repente un porcentaje mayor no va a poder asistir con regularidad a esa oficina. Entonces tienes que ver qué tan óptimo es tener un espacio tan grande
para tres gatos. Entonces, yo creo que ahí lo que vamos a hacer es tratar de reinventar los espacios físicos, ¿no? Claro, Ver qué potencialidad le podemos dar y atacar el mercado con otros canales de comunicación y ya no tan presenciales, sino más orientados al virtual, ¿no? claro. Sí, bueno, de hecho, como dices, los top sellers, yo tuve la oportunidad de conocer a una gente tuya que ha vendido más de 200 departamentos, ¿no? O sea, de por sí, 315 propiedades, te mató. 315 propiedades, ¿no? En 22 años. O sea, ya es, Tiene 21, sí, 21 años trabajando con don Alfredo. Sí, así es. o sea, es algo loquísimo, ¿no? Pero me imagino también lo loco que se debe sentir no poder salir, no poder operar. Bueno, felizmente se va a poder operar. Y justo va en la mano con lo que vamos a hablar del siguiente tema, ¿no? Que es el tema UCA. Ahí está. Ahorita creo que, es más, en enero, antes, en la época dorada, cuando nos podíamos juntar 100 personas, justo tú expusiste, diste como exposición el tema UCA. Te comento que hay personas que me dijeron, Gonzalo, ¿qué es eso? Pero aparte dijeron, oye, Gonzalo, ¿no es Cavi o no es Vika? Entonces, coméntanos para ti, Alfredo, ¿qué es Buca y por qué Buca, por favor? Buca es la guachafada en inglés, que también es Vika, ¿no? Suena más Claro, bonito Buca porque hay más imágenes en internet para buscarlas y pegarlas a tus exposiciones, ¿no? ya, Pero es volatilidad, uncertainty, que es incertidumbre, ¿no? Complexity o complejidad, y ambiguity o ambigüedad, ¿no? Entonces se dice que la volatilidad es el constante cambio. Por ejemplo, en la bolsa de valores van cambiando las cosas constantemente, los valores suben, bajas en función a este biorritmo de la bolsa. Eso se llama volatilidad. Y la volatilidad, pues salen otros términos financieros. Esa volatilidad es lo que pasa normalmente, ¿no? Estos cambios muy radicales, ¿no? Después la incertidumbre de no saber nada, ¿no? La incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar aquí a corto, mediano y largo plazo. Por eso es que en la charla que nosotros tuvimos interna en Navi, con respecto al tema de los protocolos, yo les decía, hay decisiones inmediatas, decisiones a corto plazo, decisiones a mediano y largo plazo, que cada uno tiene que identificar, porque el proceso de comunicación con tus colaboradores es así. Tienes que identificar que en un constante cambio la incertidumbre es muy alta. ¿Qué es lo que pasa con el tema de nuestro querido presidente Vizcarra? Pues, ¿no? Te dice en 30 días salen, en 30 días no saliste, en 45, en 60, en 75, ahora ya vamos a llegar a los 90 días de ya pasamos cuarentena. los 90 ya. Sí, Vamos a ver, ya pasamos los 80, ya pasamos los 80. Y vamos a pasar 3 meses y lamentablemente vivir en una incertidumbre de que te alarguen los plazos con una economía asfixiada, obviamente que te genera mucha incertidumbre de lo que potencialmente pueda pasar, ¿no? Tú puedes mirar mucho los efectos cuantitativos, los resultados que hemos visto financieros, económicos, de los trimestres anteriores, ¿no? Cómo han caído las operaciones inmobiliarias, registros públicos puso, no sé si habrás entrado y habrás visto, don Alfredo con su hijo escribieron un artículo con respecto al tema de las ventas. Y para los que les gustan los numeritos, Registros Públicos tiene una data gratuita de estadística que ellos colocan en su página web. Y normalmente ellos hacen entre 8.000 a 9.000, 9.500 operaciones mensuales desde el año pasado. Normalmente van variando, pero van entre 8.000 a 9.500 operaciones registradas en registros públicos, valga la redundancia. No necesariamente hay operaciones de minuta en provincia que no necesariamente se registran. Podrían haber más, ¿no? Así como hay agentes no sin código, igualito, podrían haber más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Llega marzo, cae a 4.000, abril, mayo, junio, 12 operaciones en abril, 100 operaciones en mayo, después te paso la estadística, pero pero te das 10 operaciones en abril, pero ¿cómo hicieron operaciones en abril si el registro público estaba cerrado? para que te des cuenta, pues estamos en el Perú, es magia. ¿Ya? Hay magia, hay magia, hay Ah, magia. no, 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 a ver, estoy pensando. Supuestamente dicen de que si es que no está la notaría abierta, porque la notaría está cerrada, un municipio puede ser algo parecido, me parece.
Entonces, asumo que Mira, por esa vía. no te sabría decir con seguridad, pero pueden haber habido operaciones en cola que no necesariamente registros públicos no ha trabajado en un soporte virtual y pueden haber jalado para esos meses, ¿no? Porque lo curioso es que en abril o en mayo también hubieron 122 operaciones. Igual es irrelevante el número si te das cuenta que 9.000 operaciones se hacen en el mes. O sea, esa es la para del mercado. La para del mercado inmobiliario es que dejaste de vender más de 9.000 propiedades o transferir propiedades a través de registros públicos, ¿no? Esa es la para económica, ¿no? Entonces, Claro. vivir en incertidumbre de qué es lo que potencialmente puede pasar cada mes es lo que está dentro de este estado buca, ¿no? De ahí la complejidad. Hay una diferencia entre Alfredo lo tuvo complicado y lo complejo. Ya, Lo espera, complicado y espera. lo complejo es distinto. Se fue un ¿Qué ratito tu pasa? internet. Los últimos 5 segundos que dijiste, Alfredo. Se fue tu internet, pero ya estás ahí. Que después de la incertidumbre viene la complejidad, ¿no? Ya. La complejidad, hay una diferencia entre complicado y complejo. Dice que lo complicado lo puede resolver un experto. Aun cuando tú no lo puedas hacer, hay un experto que puede venir y decirte, oye, ¿sabes qué? Se hace así. ¿Sí? Entonces, con buenas prácticas, lo complicado se puede resolver. Entonces, tienes un problema con una solución, no hay ningún problema. La complejidad es distinta. La complejidad tiene una connotación distinta porque la complejidad aborda que hay más variables y más actores. Entonces, la toma de decisión Me parece. es... Ya, la complejidad. ¿Se complica? No, no, no. Justo hablas de Se fue. complejidad. Internet se fue, pero ya está súper conectado. Cada vez que digo complejidad, ya. La complejidad es distinto. La complejidad es no saber el problema y menos la solución, porque si no conoces el problema, menos la solución. ¿Y por qué no conocerías el problema? Porque hay tantos actores y tantas personas involucradas en una situación que no necesariamente sabes cuál es la necesidad de ese mercado. Hay tantas personas involucradas y que no sabes, en los mercados de grandes, normalmente no vas a poder encontrar soluciones específicas. Por eso es que cuando sobre la complejidad comienzas a utilizar innovación y empiezas a crear nuevas soluciones a esas necesidades, te dicen que eres súper innovador, ¿no? Entonces, el mundo complejo es cuando no tienes una posible solución, de repente no tienes claro cuál es tu problema. A diferencia del otro, que tenías tu problema y tu solución, en un mundo complejo hay tantos actores que no necesariamente sabes cuál es el problema real y por ende menos la solución. Por eso es que la innovación se centra en tratar de identificar nuevos productos o potencializar los anteriores para cubrir necesidades, que serían las soluciones al problema de la necesidad, ¿no? Y lo Ahora, último, espera, dentro del... espera, Sí, antes que te corte. Acá creo que lo complejo es lo siguiente. ¿se cortó? ¿Qué pasó? ¿Se Se cortó? fue la Sí, señal. se cortó. Sí, se colgó. Creo que tu internet es muy sensible cuando hablamos de complejidad, ¿ah? Sí, no, me echas la culpa a mí. Me echas la culpa a mí. No, Ya es dime. complejidad. No, entonces, tú dices, la complejidad va de la mano con que es difícil identificar el problema, ¿correcto? La complejidad viene en muchos de los casos cuando no necesariamente conoces el problema porque hay tantos actores que no necesariamente sabes. Ya, En mercados de mucha segmentación, muchos clientes no necesariamente sabes cuál es el problema real, pues son muchas personas. claro. Entonces, en el mercado inmobiliario había una complejidad. ¿Por qué? Porque yo creo que la complejidad, hay dos etapas de esta complejidad. Antes de que se aperturen notarías y el post que abren notarías, ¿no? Porque yo creo que antes que abran notarías, no, el mercado inmobiliario estaba parado. Entonces,
creo que ni siquiera había, creo que no habría ningún... A ver, ¿me escuchaste? Sí, sí te escuché, pero mira, yo te voy a dar un ejemplo. A ver, Eh, con respecto al tema de la complejidad. Por ejemplo, si ya tienes una incertidumbre, no saber qué va a pasar, imagínate todo lo que está pasando con el tema de los protocolos. Armas protocolos por todos lados ya. para poder cumplir con ciertos requerimientos que te brinde el Estado. Mm, Sin embargo, esos protocolos no se sostienen por el tema tecnológico, ¿no? Por ejemplo, el tema de registros públicos, por el tema de cómo van a interactuar las municipalidades, cómo van a interactuar los bancos. Mira la complejidad, mira los actores, ¿eh? Bancos, municipalidades, notarías, la SUNAT, la SAT, el corredor al medio, el comprador, el vendedor. ¿Cómo, cómo apalancas esa complejidad en un cierre de operación donde el mercado te obligaba a tener presencia física dentro de una operación? Entonces, se vuelve más complejo, aun cuando tú ya sabes que la necesidad la puedes cubrir con tecnología, no necesariamente la tecnología que tienes en la actualidad va a poder satisfacer la necesidad de tu cliente. Entonces tienes que empezar a buscar nuevas soluciones sobre un entorno que no conoces muy bien. Es más, no es solamente tu entorno, sino son los demás actores que van a intervenir contigo en las operaciones. Se vuelve complejo. ¿Te das cuenta? Es más o menos ese el concepto de complejidad. claro, o sea, hay distintas soluciones para cada tipo de proceso, ¿no? Más o menos. Y puede ser que esa solución, puede ser que esté bien o puede ser que esté mal, porque sabes que es incierto, ¿no? Sí, Y decías que había otra variable de buca. sí, la ambigüedad de las cosas, la percepción del ser humano. Lo que tú ves y lo que yo veo no necesariamente es igual. Esa ambigüedad hace que no existan respuestas correctas de repente sobre percepciones que cada uno puede potencialmente analizar. Entonces, imagínate ese entorno que el cual vivimos hace ya varios años. No es el COVID, ¿no? Es no es autogolpe, ¿no? Es el levantamiento del Congreso, es el cambio de presidente, es, eh, es toda la complejidad política, económica, todos los eventos que han pasado últimamente que hacen que esto sea parte de y no sea un evento específico y muy fuerte, ¿no? Entonces son varias cosas que están pasando a lo largo del tiempo y esto hace que sea volátil el mercado. Normalmente hay esta ambigüedad e incertidumbre, no saber qué va a pasar, obviamente, y vives en un mundo complejo, que cada vez va cambiando más y tienes que adaptarte a los procesos tecnológicos de otros países que van siendo disruptivos en el tuyo, mientras tú sigues atrasado, ¿no? Yo creo que se corta, pero yo me veo. Hmm. ¿Y ahora? ¿Se cortó? ¿Se cortó?
Fuiste tú, fuiste tú. Creo que fue Gonzalo, ¿no? Qué gracioso. Que hable el invitado, ya. O sea que qué pena que no esté funcionando bien. ¿Se congeló? Message below. A ver, creo que ya se me escucha. A Sí, ver, ¿ya estamos? ya. ¿Sí? Bueno, pasa hasta en Hollywood, ¿no? Los problemas técnicos, así que no hay ningún problema. Pero fuiste tú, ¿no? Sí, es más, yo pensé que eras tú. Ah, ¿ya ves? ¿Ya ves? Ya. No, pero está bien, quería saber en qué estábamos, pero bueno, A ver. eh, estábamos en algo muy interesante, que era la ambigüedad, ¿ya? Mientras las personas ya se están despejando y si tienen alguna duda, por favor, comenten aquí. Tú dijiste algo de que es la ambigüedad es dependiendo de cómo una persona toma las cosas, ¿cierto? Sí, parte de la ambigüedad, ¿no? Ya. Ahora, la ambigüedad va de la mano con lo siguiente. Yo creo, no sé tú dime qué opinas, de que para mí hay una falacia, que esta es la falacia covidiana, de que dicen de que como estamos en crisis, todos los inmuebles van a bajar de precio. ¿Tú qué opinas de eso? Como estamos en crisis, todos los inmuebles van a bajar. Todos los De compradores, repente, todos los compradores, antes de hacer una visita o antes de buscar, en ese caso, el interés de un departamento, te dicen, todos los compradores ahorita, oye, por si acaso, el precio es negociable, ¿no? Porque tú sabes que estamos en crisis, ¿no? Entonces, sí. tú, para mí eso es una falacia. O sea, falacia significa, tú sabes lo que significa, ¿no? Que es algo que parece sustento, pero al final es una mentira. ¿Tú qué opinas de eso? Claro, tiene un marco lógico que sustenta, pero no necesariamente tiene, o sea, la lógica es válida, ¿no? Digamos Exacto. que tú puedes hablar y dentro de las falacias hay el tema de la argumentación, ¿no? ¿Qué tanto puedes potencialmente argumentar con hechos concretos para que realmente sea válido? ¿No? Entonces la gente normalmente infiere cosas que no necesariamente tienen un sustento en función a hechos reales o concretos o conceptos, ¿no? Podría darse esa ambigüedad. Es real que el mercado se deprimió, es real que en la necesidad de venta de algunos propietarios hace que el valor baje, pero eso no quiere decir que todas las propiedades bajen. Entonces hay una generalidad que hace que sea una falacia. No todas las propiedades van a bajar. Pueden bajar, sí, pero no todas van a bajar. Puede ser que el promedio haga que bajen, pero no todas las propiedades van a bajar. Entonces, ahí está el efecto argumentativo dentro del concepto de falacia, ¿no? Creo que de nuevo se le ha colgado a él, ¿no? ¿Estoy bien o no? Sí, claro, sí. Va a haber un periodo de empuja independiente. Sí, claro, son has, Ya, ahora sí.
¿Sí? ¿Ahora sí? Ya hablé con Movistar, con el gerente general ya, para que se solucione. A ver, está bien, Ya, está bien. bueno, ya. Entonces, en conclusión, lo que tú dijiste es el tema de, dependiendo de cada inmueble, su oferta y demanda, ¿correcto? Sí, siempre va a ser un tema de oferta y demanda y la necesidad que tenga tanto el comprador como el vendedor de hacer la transferencia o la enajenación, ¿no? Dependiendo tu participación en. No es que exista un tipo de artículo específico que no vaya a bajar. No sé si me dejo entender con el tema. Ya, Cuando uno infiere que todo va a bajar, es una falacia. O sea, no todo va a bajar. Los promedios como en el tema económico, financiero, los promedios hacen que se vea que hay un reflejo sobre la bajada de precios, pero es precios de mercado. No necesariamente todas bajan. claro. Ahora, para todo esto, lo que yo creo también, Alfredo, es de que lamentablemente los medios de comunicación están distorsionando todo. ¿Por qué? Porque todos, o sea, bueno, sabemos de que ahorita están monopolizados los medios de comunicación, porque ya sabemos por qué empresa, pero todos dicen, los precios de los inmuebles van a bajar desde un 15 hasta un 30%. Pero, o sea, yo creo que, no sé tú qué opinas, pero yo creo eso, yo creo que a veces lo hacen a propósito, porque inclusive salen a preguntarle a los constructores, mira, ojo, salen a preguntar a los constructores, oye, ¿tú qué opinas del tema de precios? Y hay constructores que dicen, no, para mí los precios de terrenos para proyectos inmobiliarios bajaron un 15 hasta un 30%, pero para mí lo hacen a propósito. ¿Para qué? Para que consigan terrenos más baratos porque quieren fomentar la especulación. Yo Sí, creo, claro. Sí, y yo sí, creo sí, que sí, totalmente. distorsionan mucho la realidad, porque, o sea, las noticias, o sea, yo creo que hay noticias que tienen nombre y apellido para beneficiar a alguien. Yo creo eso firmemente, ¿no? Y eso apoyan a la falacia, ¿no? Sí, lo que pasa es que no puedes generalizar, ¿no? Se puede dar un contexto de mercado, sí, se pueden haber dado hipos, hay zonas que cuestan un poco menos, hay zonas que se deprimen más, hay zonas que de repente por una ampliación de vía panamericana eh, un proyecto que perjudica el ámbito residencial, podría hacer que baje, sí, pero o sea, inferir que todo el mercado va a bajar, de repente por ahí está el tema de la falacia, ¿no? Claro. Sí hay efectos de mercado y todos lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de hechos concretos, pero no puedo por eso decir que todo el mercado baja o va a bajar en un porcentaje específico. Hay propiedades que nosotros en Graph, cada vez que nos reunimos, hablamos con respecto al tema de precios y tú sacas el cálculo de cuánto tenías en tu precio de lista y cuánto está bajando el valor, ¿no? De lo que te pone el nuevo Claro. propietario, o tú le recomiendas que debería de ponerlo a precio de mercado, por lo menos el precio anterior, porque el precio de lista era muy alto. Entonces, es tu oportunidad para poder asentar el valor, ¿no? Ahora, en este caso yo sé que Graf está acostumbrado a mover propiedades comerciales y también industriales. Entonces, Sí. bajo mi perspectiva, yo siento que el industrial está más golpeado. Pero ¿tú qué opinas? Sí, mira, el industrial está más parado, pero desde hace 3 años aproximadamente, 2 años. Todo este efecto político hace que la inversión privada tampoco quiera destinar mucha inversión en la parte industrial, parte de desarrollo, ¿no? Uh Entonces, esto -huh. no es un efecto COVID, es un efecto de hace muchos años atrás, con estos cambios de gobierno que no terminan de consolidar una posición de crecimiento. Entonces ahí te das cuenta que para que exista inversión privada no solamente es que el riesgo país sea más bajo, que las condiciones de mercado permitan, ¿no? Sino que exista una continuidad política, existe una permanencia que maneje menos incertidumbre, como habíamos estado manejando, y que la continuidad del crecimiento del país se sostenga por encima del 3 o 4%. Entonces hace que y cambios no radicales políticos hacen que la inversión privada internacional, sobre todo, quiera invertir en el país y por ende los paños industriales se vuelven más atractivos y los proyectos industriales terminan siendo mejor vistos, ¿no? Ahorita están parados. Hace 2 años, no voy a decir el nombre, pero hace 2 años
uno de los proyectos inmobiliarios industriales que teníamos no vendía ni un lote, imagínate, tener 600 hectáreas, 600 hectáreas, ¿no? En 3 proyectos, haber vendido uno con mucho éxito y los otros ya desacelerando el mercado, hace que en el último año no hayan vendido casi nada, ¿no? Imagínate. Claro. Y eso no es un efecto COVID, es un efecto de las políticas de gobierno. Ahora, dentro de las políticas y dentro de tu predicción económica, tú antes de hacer esa entrevista, hace unos días me dijiste de que así como hay una curva de contagiados, ¿no? Que al parecer antes decía que era un pico y después salió que era una meseta y después ya no sabemos en qué está. Va de la mano con que también hay una curva económica, ¿no? De caída de términos económicos. Entonces tú me dijiste que bajo ese blog tú me dijiste, hay una caída tipo U, hay una caída tipo V y hay una caída tipo L, que es la peor de todas. ¿Tú en cuál crees que estamos? Uy, ay, ay. Yo creo que estamos en la U, lamentablemente. ¿Qué pasa con China? Y esto se ha visto en China y en la bolsa de valores, ¿ya? Estos Ya. picos se han visto en la economía china, pues China ya pasó o sea, yo no estoy hablando de la segunda etapa del COVID, estoy hablando de la primera etapa del COVID, donde apareció en China, hicieron la contingencia, la cuarentena, pararon su economía y nuevamente se reactivaron. El efecto fue más una V, ¿no? Porque lo que decía hoy día González Izquierdo en esta charla que dio con Aspay, con nuestros amigos de Aspay, él hablaba con respecto a condiciones y factores de mercado, ¿no? Cómo se estaban dando las cosas, ¿no? Y cómo las medidas que el gobierno potencialmente puede tomar hacen que la reactivación se dé o no se dé a mediano, corto o largo plazo. Entonces China paró y tan como decía el economista, dijo que no es que tú hayas parado por una crisis económica mundial, no es que tu sistema productivo haya parado por efectos deficientes o crisis en algún tipo de sector. Ha parado directamente porque ha tenido que parar, pero no por incompetencia. O sea, tu sistema es como apagar tu auto. Has apagado tu auto. Y para comenzar nuevamente, tienes que prenderlo y comenzar a acelerar para empezar a avanzar. No es que el carro se te malogró, digamos, haciendo una analogía del tema económico, ¿no? No es que el carro se te malogre y por ende tienes que llamar a un mecánico para que te solucione un problema que no sabes. Acá la diferencia es que tú has apagado el auto y has apagado el auto a propósito, no porque esté mal el auto, no porque presente algún tipo de error mecánico o de la computadora, sino simplemente lo paraste preventivamente, te fuiste de vacaciones y en 2 semanas vienes y regresas. El tema es que al alargar, al alargar esta permanencia de tus vacaciones de 1 mes, 2 meses y 3 meses, un auto que no utilizas, ¿qué pasa? El factor de erosión, de desgaste y lo que tú quieras, hace que a la hora que quieras prenderlo, existe la posibilidad de que no funcione bien o no funcione en la misma capacidad que tenía 3 meses atrás, cuando sí funcionaba bien y lo paraste a propósito. Entonces, ese factor V de China, como fue rápida la cuarentena, salieron del tema, el efecto de reactivación, al no tener un carro malogrado, avanzó. Acá estamos desacelerando el tema porque no tenemos la capacidad sanitaria suficiente para poder cubrir cualquier tipo de contingencia de salud. Entonces alargamos, 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 alargamos. Va a alargar tanto que ese auto no va a prender y ese va a ser el problema, ¿no? Siguiendo con la analogía del auto. Y eso es lo que uno tiene que evidenciar y tiene que identificar para poder saber que no es una V, que es una U en este momento y que podría ser una L porque te quedas abajo, ¿no? Ese era el tema económico que estuvimos hablando por chat. Claro, y para todo esto va de la mano con el cisne negro. Bueno, yo decía bastante cisne negro, ¿no? Que es algo que dice que es un evento socioeconómico que ocurre de manera inesperada y que cambia radicalmente la vida, pero que de ahí tratan de darle un sustento lógico. Pero tú dijiste en un artículo, no, esto es un cisne rojo. Entonces, Es un cisne verde, cisne verde, perdón, cisne verde. estás pensando en arcoíris ahorita, pero coméntanos, ¿por qué tú crees que es un cisne verde en base a analogía inmobiliaria, no?
Mira, y eso mira, lo he escuchado en todos lados. O sea, hoy día también vi una charla y hablaron del cisne negro, ¿ya? Es más, en una charla, en una mesa de trabajo dijeron el cisne negro. Entonces me gustó el tema, ¿no? Y tú también lo conocías a Taleb, que había empezado a hablar sobre el tema del cisne negro, que salió a raíz de la crisis subprime en el 2008. Él saca un libro en el Ujú. 2011 y habla sobre estos temas que normalmente no mides, pero, pero ahí es donde viene la diferencia. El tema del COVID como enfermedad, nosotros sabemos que potencialmente existen pandemias de salud. O sea, no es que no sepamos, existen problemas pandémicos de salud. Ya ha pasado el ébola, en este artículo del Cisne Verde decían eso, ¿no? El ébola, el H1N1, en algún momento se dio. Entonces nosotros Ahora, sabemos Alfredo, tú estabas presente inmobiliariamente cuando fue el H1N1, porque eso fue hace 10 años, sí, ¿no? claro, sí, 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 No te sí. afectó nada. No, 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 para nada. Es que se supone que este es más volátil, es más agresivo y permanece más en la atmósfera. Entonces, Claro, si te agarra con defensa baja, fuiste. Es más o menos ese el esquema, ¿no? Entonces, así es. al no manejar una solución inmediata, haces cuarentena. Entonces, se va alargando en función a tus deficiencias sanitarias, que es lo que estábamos hablando. Y al cisne verde, lo que te dice es, no es que tú no sepas qué va a pasar, tú sabes que potencialmente puede pasar una pandemia. Tú sabes potencialmente que si seguimos destruyendo el planeta con este tema de industrialización, tarde o temprano el medio ambiente te va a jugar en contra y va a existir un problema medioambiental un poco más fuerte que va a generar una crisis económica. Y lo que pasa con la pandemia es lo mismo. Sabemos que potencialmente el hecho de manipular animales, el hecho de hacer experimentos, ¿no? Eso potencialmente te puede jugar en contra y puede generar una pandemia que no vas a poder controlar. El tema con la diferencia entre un cisne negro que es impredecible y te cae, el cisne verde, tú sabes que puede pasar, pero no sabes cuándo y cómo va a pasar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Los impactos son terribles, porque el cisne negro, por ejemplo, la crisis del 2008, pasó, se desbordó en Europa, en Estados Unidos, ¿no? El efecto rebote fue después en Europa en el 2010, 2011, pero la economía normalmente tiene la tendencia a recuperarse. ¿Qué es lo que pasa con el COVID? El COVID no se va a ir. Por más que le encuentres vacuna, el COVID ya se quedó, ya es parte de nuestra vida. Entonces, esa es otra diferencia entre hablar de cisnes negros y hablando de cisnes verdes. El cisne verde tiene el concepto de que llega a la humanidad y no se va, a diferencia de estas crisis económicas financieras que pasaron en el 2008, que tienes la tendencia a recuperarte, ¿no? Y aprender de ese problema, ¿no? Claro, y ahora respecto a la antifragilidad, que dices ser un concepto que ocurre de que frente a una crisis hay algunas oportunidades que se generan. ¿Tú qué crees qué oportunidades ha dado este tema para alguien que tiene una inmobiliaria, alguien que se dedica a Ah, ya, servicios pero inmobiliarios? para tus followers deberías explicar un poquito de antifragilidad. De Taleb, ¿no? Taleb habla de cisne negro y después habla de lo antifrágil, ¿no? Sí. Frágil, él decía que frágil era, estuve leyendo, porque ayer me tocaste el tema y me pareció alucinante. Eh, Frágil, tú puedes identificar qué cosas son frágiles en tu casa y las cuidas, las pones en una posición segura, pero llegado un terremoto, se puede caer y se rompe. Eso es fragilidad, ¿no? Hay una diferencia entre fragilidad, antifragilidad y robustez, porque él también habla de robustez, que es un término que se utiliza mucho en resiliencia, la capacidad de caer en lo más bajo y recuperarte, ¿no? La resiliencia. La robustez, que decía el ejemplo hablaba sobre un boxeador, ¿no? Un boxeador estaba formado físicamente, campeón, podía tumbarse, era robusto, era fuerte, ¿no? Sin embargo, emocionalmente podría ser débil porque si se pelea con su enamorada, lo deja y el pata rompe en llanto, ¿no? Entonces puede ser muy robusto, pero puede ser muy frágil
emocionalmente hablando. Entonces, había una diferencia entre hablar de fragilidad y robustez. Y el otro concepto era el tema de antifragilidad, que es esta capacidad que tiene que ver mucho con ese artículo que puse de Reina Roja, pero bueno. La antifragilidad viene de esa capacidad que esas variables estresores le llaman, estresores. ¿Ya? Hay estresores que a lo largo de la vida hacen que a un nivel empresarial las empresas no se queden donde están. Estas crisis económicas, por ejemplo, son estresores para empresas. O te hundes, o ese estresor tipo resiliencia hace que tú crezcas o que salgas de ese bache. Entonces, hay un efecto de antifragilidad en función a variables o estresores, como le llama Taleb, que indican que tú con esas variables no te vas a caer, no vas a volverte frágil, sino más bien te vas a fortalecer. Y dice que y eso es lo que me gustó, por eso es que cuando empecé a leer, hoy día leí un poco sobre el tema, y lo voy a terminar de leer, pues estaba muy bueno. Así que le recomiendo ese libro, gracias a Gonzalo que lo puso en mi vitrina. El tema de fragilidad tiene que ver mucho con el tema de innovación. Por ejemplo, la innovación es consecuencia de factores de estresamiento. Es una consecuencia de este crecimiento disruptivo, de este crecimiento constante de la tecnología exponencial que hace que tú estés en constante cambio y que quieras crecer como empresa, como organización. Es alucinante, me pareció los términos muy interesantes, ¿no? Es fortalecerte de tu propio estrés, volverte fuerte ante este tipo de eventos, ¿no? Y no fuerte porque el hecho de que tú lo puedas parar de pechito, ¿no? Sino fuerte en función a que esto te va a condicionar para crecer y mejorar. Entonces, ese término de antifragilidad me pareció muy interesante y los que están acá de repente se consiguen el libro y lo van a ver porque en realidad el concepto va a un nivel empresarial, va a un nivel humano, va a un nivel muy, muy interno, ¿no? De cuáles son las variables que hacen de que tú quieras salir de esa fragilidad interna, ¿no? Por eso tenía muchos conceptos del tema físico contra el lado emocional, ¿no? Puede ser muy frágil el lado emocional, pero es cubrir los dos aspectos, ¿no? Muy interesante, muy Ahora, interesante. ¿cómo crees que alguien puede ser antifragilidad? Bueno, se puede volver antifrágil en esos términos ahorita actuales inmobiliarios peruanos. Yo creo que sí. Mira, hace poco hubo una charla en la Cámara de Comercio de Lima con Martín Reaño, que es un financista, es un economista muy reconocido en el mercado, y él hablaba sobre la reestructuración empresarial, ¿ya? Y decía que, bueno, en los bancos, cuando tú quieres pedir una reestructuración financiera, dicen, uy, este está en problemas, ¿no? Ya te empiezan a catalogar mal con sus programitas estos de análisis de riesgos sobre los clientes. Pero una empresa que identifica que tiene que reestructurarse, no solamente para sobrevivir al mediano plazo, sino para crecer luego de los problemas, lo que está haciendo es no volviéndose más débil, sino volviéndose más fuerte, que es lo que nosotros deberíamos hacer como organizaciones inmobiliarias. Y valga en verdad, hoy día escuché algo muy interesante dentro de esta charla de Aspay, que no sé si lo tomaron en ese sentido, pero yo creo que sí, el hecho de que las asociaciones han tenido la obligación de unirse, aun cuando antes no era una obligación para ellos, por esta necesidad de querer tener un poco más de presencia y poder decir al gobierno, oye, no estamos dispersos, queremos hacer cosas interesantes, queremos crecer. Estos son aspectos, por ejemplo, de antifragilidad que me parecen interesantes. Ante factores que te estresen, estresores, lo que haces es tratar de buscar soluciones que te fortalezcan. Y como no lo puedes hacer solo, te tienes que unir. Entonces, hay algunas cosas que han dado, considero, mucho beneficio al mercado inmobiliario. Y yo espero que no sea solamente para la foto, sino que realmente se quieran hacer cosas a futuro entre las asociaciones
del mercado inmobiliario para realmente crecer en conjunto, ¿no? Porque, o sea, para la foto estuvo bien, pero ¿y después qué viene? O sea, después va a venir el COVID, después va a venir otra cosa. Vamos a estar dependiendo siempre de unirnos solamente cuando es necesario. La innovación viene de crecer constantemente, ¿no? Es algo que ya hemos hablado bastante sobre el tema, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a crecer solo si puedes crecer acompañado y puedes crecer fortalecido, ¿no? Con esta antifragilidad Ahora, que hemos conversado. lo que yo creo que es algo bueno de todo este COVID es que, en cierta forma, para que un mercado se regularice, tiene que interceder el gobierno. Entonces, si tiene que interceder el gobierno, algo que se habla bastante de Perú es que es muy burocrático y tiene unos trámites horribles, horripilantes. Entonces, inclusive yo ahorita lo estoy viendo porque estoy alquilando un edificio a una entidad del Ministerio Público, me piden papeles tras papeles, pero siento que la digitalización ha ayudado a que haya algunos trámites que se simplifiquen. Entonces, ¿tú crees que en cierta forma esto de los trámites, y justo hoy día que estuvimos en el tema de con la notaría Danón, que el mismo notario nos explicó, ¿tú crees que realmente genere un efecto positivo en todo lo que es temas de trámites, todo lo que es Sí, sí. En claro, general, ¿eh? En general yo creo que ¿no? nos va a cambiar a todos. Mira, y que me disculpen porque estos son temas internos de Grafia, Ya, pero la adopción de la tecnología es un proceso para algunas personas un poco más prolongado que para otras, ¿no? Es distinto ser nativo tecnológico a ser una persona que no lo ha vivido o lo ha visto a través de sus hijos, ¿no? Es complicado para algunas personas, ¿no? Entonces, yo creo que no es que el gobierno, yo creo que es que el COVID, yo vi un meme en este tema de los project managers y decían que el mayor transformador digital del mundo ha sido el COVID, porque te ha obligado a transformarte digitalmente, ¿no? Por ejemplo, y esto lo dije en algún momento, pero las organizaciones cambian porque las personas quieren cambiar. Acá te han obligado a cambiar porque si no, no sobrevives, pues, ¿no? No solamente la organización, sino la misma persona en sí. Entonces, ha primado acá primero tu salud para querer cambiar y adaptarte a algo que le diste muchas vueltas a lo largo de todo el tiempo. El COVID ha hecho que empecemos a querer ver que yo no soy un todista, que yo tengo que trabajar en mi entorno más cercano, ¿no? Que tengo que trabajar en zonas y especializarme de repente en esas zonas, aun cuando mi contexto sea de tener mucho conocimiento por el mercado inmobiliario. Entonces, hay algunas cosas que el COVID ha hecho que apalancan el crecimiento de transformación digital en las empresas, no solamente en el tema inmobiliario, sino en general. Yo creo que eso para mí es lo positivo. Y el gobierno ha ayudado, ha puesto de su parte al tratar de identificar mecanismos que le permitan a ellos primero trabajar, cumplir con su labor de gobierno y quemar etapas que, como dices tú, eran innecesarias, eran muy burocráticas, ¿no? Y eso que antes era peor. Sino, y ahora vamos a seguir luchando para que las cosas se den en un entorno más digital, ¿no? Y eso para mí eso es sumamente interesante, ¿no? O sea, el catalizador no es el gobierno, es el COVID. Nos ha ayudado a cambiar. claro, claro. Y bueno, y para todo esto, ahora que ya sabemos que podemos operar recién este lunes, ¿tú qué consejos les darías a todas las empresas inmobiliarias que a partir del lunes ya podemos operar y ya no es bajo la sombrita, ahora es porque ya se puede operar? ¿Qué consejos le darías? Sí, escucha varios. En realidad, lo primero, tener todos los mecanismos que te pide el gobierno para poder operar. No es que mañana salgas y, y vas a ir por la calle como si no pasara nada porque tienes corona. O sea, el tema, aún cuando no te pidan un protocolo específico de seguridad y salud ocupacional, tiene que ir muy relacionado a cómo tú también preventivamente tengas una conducta ante las operaciones inmobiliarias. Eso quiere decir que el valor agregado que tú le vas a tener que dar al cliente
va a ser demostrar que tienes protocolos preventivos de salud, tanto para el comprador como para el vendedor, que conoces cuál es el protocolo de SUNAT, cuál es el protocolo de la notaría, cuál es el protocolo del banco, cuál es el protocolo, porque va a ser una necesidad que el agente inmobiliario lo sepa, o prefieres que el propietario lo sepa. Si el propietario lo sabe y el comprador lo sabe, ya no te necesitan. Entonces, el mecanismo de información va a tener que ser el agente inmobiliario. Y es más, el regulador, el controller de las operaciones va a tener que ser el agente inmobiliario porque desde que visite la propiedad, él va a tener la obligación de preservar y cuidar que no existan mayores inconvenientes, ¿no? Entonces ya te vuelves indispensable. Yo creo que por ahí está el tema. Eso primero, aun cuando el gobierno no te pida un protocolo específico, tú trata de cumplirlo para darle valor agregado a las operaciones, ¿no? Aparte que el gobierno creo que a través del MINSA ya sacó un protocolo para los agentes inmobiliarios. Habría que revisarlo, ¿no? Y lo otro, trata de vivir en la nueva normalidad, ¿no? Digitalízate al 100%, trata de utilizar todas las herramientas posibles de comunicación que te permitan sostener esa misma comunicación que antes tenías de carácter presencial de repente con los propietarios, a manejarlo en entornos digitales, ¿no? Y que te vean la cara, ¿no? Que no solamente sea un mensaje de texto, ¿no? Que te vean la cara y que vean que estás apoyado y soportado por procesos específicos de trabajo que te permitan, que te permitan dar ese valor agregado que estaba diciendo inicialmente, ¿no? Alfredo, si viene un agente y te dice, no sé qué hacer, tengo un propietario que no sabe si vender o alquilar la propiedad, ¿tú qué harías? Es que ahí yo creo que es más profundo, ¿no? O sea, yo le haría más preguntas, ¿no? Vender o alquilar es que depende de la necesidad. Si el señor está también ahorcado, tú sabes que una operación en este momento inmobiliaria podría tomar un poco más de tiempo. De Claro, repente alquiler podría ser una solución. lo Sí. digo porque hay personas que quieren venderse un mueble, pero dicen, oye, eh, yo sé que en 6 meses me van a pagar más que ahorita. ¿Tú crees que realmente es eso? Ojo, yo sé que todo depende de cada mercado, pero en términos generales, ¿tú crees que realmente sería válido que el propietario piense así? Que en 6 meses no le van a pagar igual. O sea, que en ¿Eso? 6 meses podría pagar más. Porque lo que pasa es que ha salido en todas las noticias de que dicen que el mercado inmobiliario se va a reactivar en 6 a 9 meses. Entonces, como se reactiva en 6 a 9 meses, en teoría, de 6 a 9 meses, se tendría que regresar a un precio estándar de cómo estaría antes, ¿no? Entonces, Bueno, no, por ejemplo, ese es un mundo de incertidumbre que no necesariamente lo manejamos, ¿no? Ya ha pasado en otras crisis que no necesariamente es la crisis, es una crisis sanitaria, pero los efectos de recuperación de mercado no son en 6 meses, el tiempo es mayor, el tiempo es mayor. Chinita, dime. Dime. Ya, anda para allá. Esa sí saludos, nos saludos. encuadro. Saludos, ya, anda para allá. Por Sí, favor, ¿me puedo dar un consejo también ¿ya? ella? También te puedo dar un consejo también. Saluda a China, saluda. Hola, Lin. Hola. Hola. Ya anda con tu mamá. Papi, ¿puedo ver un videito? Sí, pero cuando termine la reunión, ¿ya? No puede ser adentro. Sí, adentro. Voy a irme con Pazuki. Ya, chao. Ah, de paso le voy a mostrar. No, ya. Bueno, estoy seguro Te va a que, traer al gato, no. bueno, así como tú, Me seguro que voy todos les pasa lo mismo, ¿ah? Sus hijos, su esposo, todo, su familia, ¿no? En plena reunión. Sí, sí, Pero, sí. Ya, Julieta. Ya, pero bueno, todo, ya. te quiero agradecer, has dado bastante información en toda esta hora. Entonces, ¿cuáles serían Ay, mira, tus que se últimas muestra un dato Julieta, completo. ya. A ver, muéstrale. Sí, ya, Julieta. Ya, anda para allá. ¡Gatito! Ya, cuando sale no se puede hacer nada. sí, Eh, pues? sí, ya, Julieta, anda para allá, anda para allá. Ay, qué emocionante. Ya, disculpa, ahora sí. Ya, coméntame, Alfredo, ¿cuáles son tus últimas palabras, conclusiones de toda esta hora? Ya pasan 60 minutos que hemos conversado. ¿Sí? ¿Me Ha pasado dejas rápido. ver? Un ratito, Chinita, déjame terminar. Ya termino. Dame 2 ¿Cuántos minutos. videos me dejas ver? Te voy a dejar ver 2 videos. Ya, ahora déjame ver.
Nada, mira, Gonzalo, te agradezco mucho el espacio, el espacio que me das, me gusta, porque me gusta hablar un poquito de lo que sabemos y lo que podemos aportar, tener espacios así para poder conversar y dialogar, que es lo mismo que hacemos en el chat y conversamos, pero poder trasladarlo a otras personas yo creo que es importante, porque los puntos de vista de cada uno te ayudan a crecer. Es más, el hecho de estar acá y conversar contigo, no solamente es porque empezamos a debatir y conversar, sino porque existen otras personas que pueden escuchar y decir, oye, lo que está hablando es una tontera, o complementarlo de tal forma que todos crecemos. El mayor aprendizaje que tú puedes tener en la vida es a través de las personas, ¿no? No estoy con el cliché ese de para las personas, con las personas, para las personas, no. Sino que realmente uno aprende del contacto, de este contacto, ¿no? Ya va a ser el nuevo normal, ¿no? De este contacto de donde las personas interactuamos, opinamos y damos un punto de vista sobre las cosas que potencialmente podemos hacer. Así que yo te agradezco mucho y cada vez que me quieras llamar yo estoy ahí, no te preocupes. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Una última pregunta. ¿Cuándo tú crees, según tu criterio, que habrá un próximo evento de David? Esencial. No. Yo creo que podemos hacer uno, pero virtual. Yo creo Pero que muy pronto vamos a hacer uno virtual. presencial sí, estimamos un año. Sí, porque la idea sería tener yo creo que un evento grande donde podamos debatir, compartir con varias personas, de repente con otras asociaciones, y darnos a conocer, ¿no? La calidad de profesionales que hay en la asociación. Así es. Y lamentablemente los espacios físicos, yo creo que vamos a tener bastante tiempo para repensar qué se pueden hacer con esos espacios, ¿no? Así es. Así es. Bueno, muchas gracias, Alfredo. La gente está pidiendo, quiero ver de nuevo al gato. A ver si pueden. ¿Qué? ¿Qué? La gente está pidiendo si pueden mostrar de nuevo al gato. Así, ¿dónde está el gato? Está comiendo. Un poco difícil. Está Bueno, comiendo ahorita. muchas gracias, Alfredo, por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y dale. Será hasta para la próxima. Gracias a todos por estar Listo. en esta entrevista. Listo. Gracias. Cuídate. Hasta luego. Chao. Chao, chao.